Hola, profe, buenos días. Hola, buen día, José. Bien, Buenos hoy días. vamos a tener una clase bastante nutrida. Tiene que ver con la obtención y formulación y estatus, de alguna forma, de los primeros eh, principios en materia de generación de argumento jurídico. Y en este sentido, una de las bases fundamentales en las cuales nosotros debemos de argumentar tiene que ver, en primera cuenta, con la perspectiva de derechos humanos, pero también con la interpretación constitucional. Esto en realidad, conforme ha ido pasando el tiempo, se ha vuelto un poco complejo. ¿Y por qué digo esto? Porque la interpretación de la propia Constitución tiene que ver en una base muy teórica y me parece que desde el punto de vista tal vez genérico, con el concepto de garantías individuales. Sin embargo, este concepto que en la teoría pura tal vez del derecho constitucional ha quedado en realidad obsoleto prácticamente desde el año 2011. Es importante recordar lo siguiente, la Constitución sigue siendo la misma desde 1917, sigue siendo la misma. El problema como tal no es la Constitución, son las reformas se han llevado y se han efectuado en los últimos años, precisamente en la última década, y que han generado de alguna forma que la interpretación de la Constitución vaya cambiando. Ahora, existe un paradigma importante entre lo que implica el control constitucional y la armonización con la legislación internacional. ¿Y por qué digo que hay un conflicto importante? Porque hoy en día, a pesar de que los sistemas constitucionales tradicionales nos manifiestan que el propio texto constitucional es la máxima norma de todas las leyes, también es cierto que hoy nos encontramos en una dinámica internacional que prácticamente genera que la máxima norma sean los tratados internacionales. Entonces, en esta paradoja que vamos a estar viendo entre Constitución y Tratado Internacional, es básicamente donde vamos a tener que estar aplicando diferentes criterios para poder amoldarlos a un argumento en específico y también para diferenciar de alguna forma en qué consiste y hasta dónde son los límites entre el derecho constitucional, por una parte, y por otro lado, el Tratado Internacional en una segunda fase. Ahora, en este caso, Josué, tal vez yo te preguntaría, como tal, ¿tú sabes en qué consiste el significado de la globalización? Mucho así. Tengo una idea, pero muy vaga, pero no No con... te preocupes, Sí, me la puedes decir, no hay problema. bueno, yo creo que tiene también mucho que ver con referencia a lo que ahorita usted nos está diciendo, y es con referencia a los tratados. Y la globalización también abarca este rubro, esta situación. ¿Es ¿Por correcto? qué? Porque los tratados son parte de la globalización y de llevar a un mundo, para mí, lo voy a conceder, tal vez esté yo bloqueando, pero lo alcanzo a percibir de esa manera. Es un nuevo orden mundial. Para mí es un nuevo orden mundial. ¿En qué sentido? Es no cayendo en aquello de las Entiendo, confabulaciones, entiendo, ¿no? sí, sí, no, yo me voy por eso, Uh-huh. sino que sí, hay mentes poderosas, mentes inteligentes, líderes internacionales que están buscando que el mundo en cuanto a economía, en cuanto a justicia, en cuanto a leyes, en cuanto a orden social mundial, desde un punto global. Por eso la palabra para mí es global, porque se trata de formar un, una sociedad mundial en donde todos, cuando menos observemos lo más básico como es paz, 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 porque eso es lo que necesita el mundo y para tener paz se necesitan leyes, se necesita economía, se necesita que todos los seres humanos tengan cuando menos un cierto tipo de nivel de vida. Entonces la globalización lo alcanzo a entender que es eso, es el afán, es el deseo, el anhelo de que todo el mundo entre
vaya superándose. Por ejemplo, en países donde no hay mucha educación, Ok. cuando menos el nivel básico de estudio para el más jodido sea mínimo una licenciatura, mínimo, Ujú. mínimo. Para mí se trata esto, la globalización. Y así nos podemos ir con educación, economía, nos podemos ir. Obvio que hay muchos países que no observan este tipo de cosas. Entonces, cada país quiere vivir, hacer de su sociedad como ellos quieran, pero tampoco la cosa es así. ¿Por qué? Porque hay, para mí, eh, formas de gobierno, los cuales pues son anarquistas, hacen lo que ellos quieren con su razón, dictadores. Podemos ver los ejemplos de los países del Medio Oriente como a Afganistán, Tayikistán, todos esos países árabes, que ellos no les interesa lo que el mundo occidental hagamos. Entonces, se trata de hacer una eh, eh, homogenación, un balance más parejo para que todos Homologación. vivan. Ajá, entonces, para mí esto es la globalización y esto incluye todo lo que el ser humano hace y deshace, va, anda, camina y va. Por eso es que hablamos de esto de la globalización. Yo así la percibo. Quizá que Ok. tanto estoy equivocado, profe. Ok, bueno, en realidad, como tal, en una definición genérica, Josué, estás en lo correcto. La globalización como tal implica la integración de aspectos fundamentales a nivel mundial de sectores culturales, educativos, industrializables, tecnológicos, etcétera. Sin embargo, esta globalización en realidad, si tú la defines así o se define así en realidad, es una cuestión que también es adaptable a las épocas, porque como tal la globalización únicamente implica la integración de criterios. Y esto es algo que de alguna forma cuesta entender hoy en día o se cuesta entender hoy en día, porque hoy la mayoría de personas creen que la globalización implica la política neoliberal o la política de los años 70, en pocas palabras, que genera el tema de los monetarismos, el tema del libre mercado y demás, y que únicamente eso significa la globalización. Sin embargo, como yo decía hace un momento, la globalización en una definición genérica únicamente implica la integración de criterios en aspectos fundamentales como es tecnología, como es educación y como es cuestiones sociopolíticas, etcétera. ¿Qué es lo que sucede en esta situación? Y por eso ya eso iba. En realidad, la globalización, si solamente consiste en la integración de criterios, la puedes adaptar a épocas. Por ejemplo, la globalización, por ejemplo, del siglo XVI al siglo XVIII, prácticamente es el mercantilismo. Si lo ponemos en el siglo XIX y mediados del siglo XX, es el proceso industrializador. Y si lo ponemos prácticamente desde los años 70 hasta en la actualidad, la globalización va a significar, entre otras cosas, libre mercado o, en otras definiciones, el tema del neoliberalismo. Sin embargo, esta última fase de globalización que hemos estado viviendo, o transformación de la globalización que implica a partir de los años 70, también generó la creación de tratados internacionales. Ahora, en el impacto jurídico, ¿cómo van a generar una reacción con el derecho constitucional? Y a eso iba la primera parte de la sesión de la que empecé a hablar. El problema es que hoy en día la mayoría de personas piensa de alguna manera equívoca, incluso ocupando la lógica, que esta integración de alguna forma es tomar de verdad a los organismos internacionales con la regulación internacional. ¿Esto qué quiere decir? La Organización de Naciones Unidas con la Carta de la ONU, la OMS, ahora con el tema de la pandemia, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, cuando en realidad esa realidad que se vive a nivel internacional se encuentra limitada con el orden constitucional de cada uno de los países. Y aquí la primera limitante entre la legislación internacional y los derechos constitucionales. Teóricamente, vuelvo a repetir, en el mundo clásico del derecho constitucional, la máxima norma es la Constitución. Sin embargo, con la evolución de la dinámica mundial, lo que hemos estado viendo es que en algunos casos
esta Constitución se puede ver de alguna forma subordinada a la legislación internacional que implican los tratados internacionales, convenios, conferencias, acuerdos y demás formas de crear derecho de manera internacional. Y es precisamente en este caso lo que íbamos a argumentar. ¿Y por qué lo digo de alguna forma? En los países latinoamericanos, es decir, en todo lo que implica el continente americano, en lo que son los países de Sudamérica, de Centroamérica y de Norteamérica, aunque aquí voy a excepcionar a los Estados Unidos, se lleva una escuela de derecho que implica el derecho romano-germano, cosa que no sucede en el viejo continente, donde se lleva el sistema jurídico del common law. Hay una gran diferencia en la enseñanza del derecho en el common law y en el sistema jurídico romano-germano. Pero en la escuela en la que pertenecemos nosotros, que es la escuela romana-germana, implica establecer límites entre las propias leyes, pero también establecer una verdad como tal exacerbada, que en este caso sería el tema del derecho constitucional. Ahora, ¿en qué casos? Y aquí tenemos que ser muy precisos, ¿en qué casos se puede aplicar la normativa internacional? Y ahorita te voy a dar unos ejemplos para que tú te logres percatar cómo es que hoy en día a nivel internacional se piensa erróneamente que en cualquier caso las constituciones de los estados o de los países valen menos que los tratados internacionales. Y esto en realidad es una equivocación completa. Sí hay una excepción en donde los tratados pueden valer más que los propios textos constitucionales, ok, pero eso está regulado por la propia Suprema Corte y también por la Corte Interamericana, pero solamente en esos casos. En los demás siempre va a estar por encima el texto constitucional que los tratados internacionales. Josué, ¿tienes ahí tu Constitución? No, profe. Ok, No, entonces, es que cuando abro yo mi computadora para abrirla en internet, se pone muy lento, no me deja, nunca me ha dejado. Es muy sí, es cierto. viejita mi compu. Ya Sí, me habías platicado que conectas sí. el celular y conectas la Y la computadora. computadora, sí, profe. Sí, es correcto, ya me acordé que sí me habías Ujú. mencionado ese problemita. Bueno, listo, ya tengo aquí la Constitución. Vamos a irnos a un artículo bien claro y fundamental que genera precisamente la supremacía del texto constitucional. Déjame buscar, control F. Uy, no me deja generar el buscador. Listo. Aquí está. Listo, Josué. Esto es importante que de alguna forma lo Sí, veamos, porque vuelvo a repetirte, hoy el argumento, el principio base de la interpretación dentro del argumento jurídico tiene que respetar estas limitantes entre hasta dónde puedo aplicar la Constitución y en qué casos, y hasta dónde puedo aplicar un tratado internacional de alguna forma como de manera superior al propio texto constitucional. Porque es aquí donde constantemente vamos a tener choques. Es más, te voy a poner un caso práctico en donde vamos a tener choques. Normalmente, cuando se estudia, y seguramente a lo mejor te has topado con personas así, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, los internacionalistas, estos que hablan de alguna forma de derecho internacional público, de derecho internacional privado, o a veces no de derecho internacional, a veces estas carreras como de comercio internacional, aduanas, todo ese tipo de carreras que de alguna manera tienen que ver con el fenómeno globalizante que actualmente está, piensan que la máxima norma en el sistema jurídico a nivel internacional son los tratados internacionales, y eso es completamente equívoco, es equívoco completamente. Vuelvo a repetir, aquí lo que vamos a estar teniendo es el choque también entre sistemas jurídicos, entre el common law y el sistema romano-germano. Y en el caso del sistema romano-germano, precisamente se pone esa limitante entre un tratado internacional y la regulación internacional y los propios textos constitucionales junto con las reglas y con las leyes internas. Cosa que en el common law también se ponen limitantes, pero de alguna forma son un poco más flexibles. Aunque, seré sincero, en el common law también depende de las voluntades, ya sea de los jueces o juzgadores, o en el caso, por ejemplo, de los propios agentes políticos que van a estar fungiendo en una cadena de poder importante. Entonces,
en el sistema romano-germano, nosotros llevamos mucho en cuenta la teoría de lo que ustedes incluso aprendieron en Introducción al Estudio del Derecho, en Teoría del Derecho, en Historia del Derecho, que tiene que ver con la teoría pura del derecho de Kelsen, o bien la jerarquización de la norma. Y esa jerarquización de la norma, en donde nos explican básicamente cómo van a funcionar y qué tipo de validez van a tener las normas, se encuentra supeditada en el artículo 133 de la Constitución. Entonces, en este caso, vamos a revisar el 133. ¿Lo puedes, si te aparece, Josué? Lo va a hacer un poquito más grande. Un poquitito lentito, pero ahorita se pone. Hace ratito ya Ok, estaba. Ya, profe, ahí. ok, te voy a Sí. pedir nada más un favor. Léelo de manera lenta, porque es muy probable que te vaya yo a interrumpir dentro de la lectura. Entonces, léelo de forma lenta, con los signos de puntuación, pero vuelvo a repetir, es porque seguramente te voy a interrumpir dentro de la lectura. Empieza, Josué. Bueno, profe. Dice, artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Hasta ahí te voy a parar, ¿de acuerdo, José? Ok. Sí, ¿Qué dice el 133 de la Constitución? Si te estás dando cuenta, el sí, propio 133 está estableciendo un orden de jerarquía de leyes. A esto me refería con la teoría pura del derecho de Kelsen que ustedes aprendieron en Introducción al Estudio del Derecho y esas materias. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es la máxima norma dentro del sistema constitucional mexicano? ¿Cuál es la máxima norma? Constitución. Ok, la Constitución te la pone en primer lugar. La segunda norma, ¿cuál es? La segunda norma es los tratados, No, los- vuelvo a repetir, las leyes de fíjate la... cómo está la Constitución, fíjate Ajá, cómo está el 133. Primero, la Constitución y después, luego, las leyes del ok, Congreso de la Unión, ok, ¿cuáles son esas leyes del Congreso de la Unión? Son las leyes federales, ¿de leyes acuerdo? federales, Todas las leyes federales son la segunda norma. Y entonces, ¿cuál es la tercera norma? Y después, en la propia redacción te dice, que ella emane, ajá, y todos los tratados, es decir, hasta el tercer lugar los avienta a los tratados. tratados internacionales. Por Ujú. eso te decía hace un momento, en el principio de la sesión, que existe una confusión muy grande entre lo que pasa en la globalización y lo que sucede en los órdenes jurídicos de cada uno de los países. Porque equívocamente se piensa que esos tratados internacionales, incluso equívocamente se piensa que las organizaciones internacionales valen más que los propios gobiernos. Y eso jurídicamente hablando es incorrecto. Por eso es que te estoy estableciendo el artículo 133 de la Constitución. Y como podrás darte cuenta, en este 133 dice, no, así no es el juego. El juego Ok. es, primero la Constitución, en segundo lugar, las leyes del Congreso, que son las leyes federales, y hasta en tercer lugar, los tratados internacionales en donde el presidente se los celebre y sean ratificados por el Senado de la República. Sí, ¿Sí lo vas sí, así anotando? sí, sí, lo puse así. En primer lugar, el artículo Constitución habla de que pone a la Constitución en primer lugar, luego a las leyes de la Unión del Congreso en segundo lugar y en tercer lugar a los tratados internacionales. Así voy. Ahora, ok, Ujú. esto puede resultar de alguna manera también un poco confuso, ¿de acuerdo? Porque a lo mejor podemos decir, ah, pero es que el 133 puede tener interpretaciones. O sea, el artículo 133 también puede tener interpretaciones, ¿de acuerdo? Ok, pero Ujú. esas interpretaciones ahorita las vamos a ver. Sin embargo, la propia Suprema Corte de Justicia cuida que la Constitución sea la máxima norma dentro del ordenamiento jurídico mexicano. Y ha emitido una tesis que precisamente defiende la interpretación del artículo 133. Vamos a ponerla para que ustedes la lean. Y esta tesis
es del Pleno de la Suprema Corte, es decir, la lograron emitir los 11 millos. No se llama así ahora, es el, pero lo busco muy rápido de esa forma. Vamos a buscar tesis. Y ahora nos va a aparecer el nuevo logo de la página de la Suprema Corte. Ahora, ¿cuál es la tesis que defiende precisamente el orden constitucional mexicano? Es el número de tesis 160-480. Es una tesis en donde el Pleno genera un criterio acerca del sistema de control constitucional. Ahora, esta tesis no es, ¿cómo explicarlo? No es ajena a la cuestión de derechos humanos, no es ajena. Pero por otro lado, defiende la postura del propio texto constitucional en el artículo 173. Profe, Por ¿qué ahí número ya dijo que era la tesis? es ¿Qué? aquí, ya lo subrayé, ya lo 16. subrayé. Ajá. 160, 480. 160. Ujú. Ya ¿De está, profe. acuerdo? Ok, Sí. ahora, por ahí Marisela, ya vi que ya te conectaste, ¿me puedes apoyar con la lectura? ¿Sí se ve bien en tu pantalla? Sí, profe. Ok. Dice, Sistema de control constitucional en el orden jurídico mexicano. Actualmente existen dos grandes vertientes dentro del modelo de control de constitucionalidad en el orden jurídico mexicano, que son acordes con el modelo de control de convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial. En primer término, el control concentrado en los órganos del Poder Judicial de la Federación, con vías directas de control, acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparo directo e indirecto. En segundo término, el control por parte del resto de los jueces del país en forma incidental durante los procesos ordinarios en los que son competentes. Esto es, sin necesidad de abrir un expediente por, por cuerda separada, ambas vertientes de control se ejercen de manera independiente y la existencia de este modelo general de control no requiere que todos los casos sean revisables e impugnables. En ambas, es un sistema concentrado en una parte y difuso en otra, lo que permite que sean los criterios e interpretaciones constitucionales, ya sea por declaración de inconstitucionalidad, por inaplicación de los que conozca la Suprema Corte, para que determine cuál es la interpretación constitucional que finalmente debe prevalecer en el orden jurídico nacional. Finalmente, debe señalarse que todas las demás autoridades del país, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas correspondientes, haciendo la interpretación más favorable a la persona para lograr su protección más amplia, sin tener la posibilidad de inaplicar o declarar su incompatibilidad. Ok, entonces, este control constitucional nos está estableciendo lo siguiente. El control constitucional que se establece en el artículo 133, tal y como está redactado, ¿existe? La respuesta es sí, sí existe, pero hay excepciones. ¿En dónde están las excepciones? Las excepciones están cuando se habla acerca de derechos humanos. Cuando se hablan acerca de derechos humanos. Pero también establece esta tesis que únicamente en derechos humanos se puede generar o romper la jerarquía de normas. Es decir, que la Constitución, cuando se hablan acerca de derechos humanos, puede quedar por debajo de un tratado internacional, pero solo y únicamente cuando se habla acerca de derechos humanos. Ahora, entonces, ¿qué pasa con los demás tratados internacionales? Es decir, aquellos que no hablan acerca de derechos humanos.
¿Están por encima de la Constitución? La respuesta es no. Cuando existen tratados internacionales que no hablan de derechos humanos, entonces se van a tener que regular en base al control constitucional, es decir, hasta el tercer lugar dentro de la jerarquía de la norma, tal y como lo establece el 133. ¿Vamos bien? Sí. Entonces, en este sentido, esto nos pone en una claridad y también en un problema. ¿Por qué? En una claridad, porque genera el argumento que en base a derechos humanos, la Constitución puede quedar inaplicada para poder aplicar un tratado internacional, pero solo en derechos humanos. Pero ¿por qué digo que nos mete en un problema? Porque también hoy en día lo que hemos estado viendo es que las constituciones rigen a los gobiernos, pero a veces estas constituciones quedan un poco limitadas a nivel global cuando existen problemas entre derecho internacional y derecho constitucional, en donde se toma o se tiene que decidir entre respetar la legislación internacional que no es de derechos humanos y por otro lado, respetar las constituciones de los países. Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Se acuerdan lo que pasó en Medio Oriente? Cuando viene el ataque de Estados Unidos a Afganistán y después ataca a Siria y después ataca a Irak y a todos estos países de Oriente Medio. Yo les pregunto lo siguiente, ¿qué vale más? ¿El gobierno de un país o la ONU? Desde luego, mejor, a ver, la compañera iba a decir algo. ¿Te escucho, Marisela? Para mí la ONU. Ok. ¿Josué? Bueno, cuando se trata de problemas internos del país, para mí vale más la Constitución, valen más porque también son derechos humanos. Para mí, antes de la ONU, si esto no afecta realmente a mi raza, a mi nación, como por ejemplo lo que pasó en Afganistán, que por Ok. derrocar o hacerse de su petróleo, o mataron a su presidente, ¿no? Y voltearon al pueblo. Pero aquí lo que hay que hacer es que, a ver, un momento, nosotros tenemos y también tenemos la capacidad de crear nuestras propias leyes, nuestras propias normas para regirnos y también son válidas. Es como los pueblos indígenas tienen esa capacidad de regularse también. Así que no necesitamos que tampoco venga la ONU y eche abajo mi constitución. Momento, estos son problemas internos y en cuestión global, mundial, sí le entro, siempre y cuando no afecte los intereses de mi nación. Yo creo que para mí vale, si no estar atropellando la dignidad de mi raza, prefiero mejor un stand-by con la ONU y aquí arreglo mis problemas, porque no voy a permitir que vengan o intervengan a querer mandar en mi casa, porque aquí también yo tengo mis leyes, yo también en mi casa mando, yo también en mi casa sé hacer justicia. No necesito que venga otro papá o otro más fregón a hacer justicia. Así que vamos respetándonos todos. Y la ONU, sí, hay que hacerle caso, pero no al grado de que no son dioses, pues. Yo Es creo que correcto. está en un problema como el que sucedió con Afganistán o ellos, no debieron de echar abajo la Constitución o ellos no le debieron de hacer caso a la ONU. La ONU bajo el pretexto siempre, los Estados Unidos bajo el pretexto de que son, y bueno, ¿y qué te interesa si eso no es dictador o mal gobierno? ¿Tú qué?
estás ayudando, estás aportando, ¿qué vienes a juzgar a mi casa? Que si está, que si le falta repello, o qué, vas a poner dinero, si ni pones, si vienes a jugar, allá primero tu casa, cuídala, yo así lo veo. Ok, vamos otra vez a regresar en esta parte. En este caso, quien está en un error es Marisela, porque precisamente en eso consiste la explicación que di desde un inicio de la sesión. Dentro de la legislación internacional y dentro de la legislación local, si no se habla de derechos humanos, vuelvo a repetir, si no se habla de derechos humanos, lo que debe de prevalecer es la constitución de los países. Si no se habla de derechos humanos. Pero si se habla de derechos humanos, entonces se puede acceder a poder obedecer a los tratados internacionales o a los organismos internacionales. Por eso es que viene esta delgada línea entre el 133 de la Constitución, el criterio de tesis, que es el 160-480, más aparte la legislación internacional ya existente. Y la máxima norma dentro de la legislación existente a nivel internacional es la Carta de la ONU, en donde la mayoría de los países, y digo la mayoría porque recuerden que no todos los países mundiales se están integrados a la ONU, pero digamos que esta carta es la que establece el código de ética dentro de las naciones que son parte. Ahora, ¿por qué les digo esto? Y así, en el ejemplo que tú ponías, José, ahorita voy a pasar a otro ejemplo. ¿Y por qué decía que tenemos que generar el tema de las interpretaciones de manera correcta? Porque precisamente ese intervencionismo que existe de los países grandes, a veces quieren de alguna forma inaplicar las constituciones de los países para aplicar en teoría la legislación internacional. Pero la legislación internacional también obedece a reglas. Es decir, para que un país intervenga a otro y elimine la Constitución y elimine las leyes, tiene que tener la aprobación de la propia ONU. Lo cierto es que, a pesar de que existe esa regulación a nivel internacional, en muchas ocasiones los países invaden otros o intervienen otros violando la propia Carta de la ONU, es decir, no pidiendo el permiso al Congreso General y a la Asamblea General para poder intervenir en un país. ¿Vas a decir algo? El caso de la ONU, el caso de Estados Unidos con Venezuela, profe. Ok, en el caso de Venezuela. Él nomás justifica que no, que esto, que el otro, pero realmente no tiene buenas intenciones con ningún país. Lo quisiera hacer con México, pero no, aquí se va a pelar sus dientes porque no nos vamos a dejar. Siempre hace eso, bajo el pretexto de que no, y echan abajo, anulan la constitución de los países. En el caso de Venezuela le anularon. ¿Por qué? Porque hasta que acabaron con su petróleo y acabaron con esa nación, ahora ya le están poniendo un presidente, el tal Guaidó. ¿Para qué? Para que ahora sí se adueñen completamente. El problema es que, como le hizo a Afganistán, como le hizo a los otros países de Estados Unidos, ¿qué hizo? ¿A poco ahorita los va a auxiliar? Voy a reconstruir sus carreteras, su infraestructura, su economía. No es cierto. No es cierto. Por eso hizo bien Osama Bin Laden y el otro señor. No, tampoco. Si no es Saddam Hussein, si no es el petróleo para los afganos, ni para los dueños de ahí, no es para nadie. Mandó a tumbar los pozos y a quemar. Y bueno, tampoco podremos decir, Josué, que estuvieron mal esos personajes, porque también cometieron barbaries. No podemos decir que estuvieron bien. Pero de alguna forma, el pretexto de los Estados Unidos fue cumplir la Carta de la ONU, pero al mismo tiempo violar los procesos de la propia ONU. Y aquí es donde precisamente nos encontramos en la paradoja entre qué puede estar de manera supranacional con mayor validez, la Constitución de los países o los tratados internacionales. Aquí lo que vamos a ver, y ahorita vamos a reproducir un video, quiero que ustedes pongan mucha atención en el argumento que generan en la propia Asamblea de la ONU. Esta asamblea fue en 2017, cuando Estados Unidos decide intervenir a Siria. El problema es que en esa intervención lo hizo por su propia decisión, sin la autorización de la ONU. Es decir, violó la constitución local de Siria
del país de Medio Oriente y violó también al mismo tiempo la propia Carta de la ONU. Y eso es lo que hemos estado teniendo en las paradojas entre si prevalece el derecho internacional o prevalecen los derechos constitucionales locales. ¿Me ibas a decir algo por ahí, Marisela? Es que esa es precisamente mi duda. En el ataque de Estados Unidos contra los demás países, se supone que primero quien violó esas constituciones fueron algunos de esos países que entraron como, bueno, haciendo daño al país de Estados Unidos. Por eso él respondió así. Entonces, esa es mi duda, porque de alguna forma pues se dañan precisamente los derechos de la humanidad, ¿no? Sí, en efecto, se dañan, pero aquí también tendríamos que tomar en cuenta que existen procesos internacionales. Dime por ahí, José, me ibas a contestar. Sí, profe, mire, hay algo que yo quiero, alcanzo a ver y a lo mejor estoy mal para que me saque usted de ese error, Ok. pero yo veo a Estados Unidos, esto yo a Estados Unidos lo veo como una persona normal, así no veo una nación, veo una persona. Y sabe que Estados Unidos siempre es bien interesado, ¿sí? Yo lo veo como si fuéramos carnales todos. Y sabe que lo veo siempre bien interesado. Cuando a él le afecta la cuestión económica, su dólar, mire, yo creo, conozco Estados Unidos, he ido y he trabajado ahí, y le diré una cosa, Estados Unidos son bien huevones, son bien flojos, más flojos, y no les gusta trabajar, y es una mentira para mí de que es la moneda más y que tiene más dinero, yo sé más que no tienen ni un peso, y cuando a ellos se les cuestiona de que su dinero no sirve, que su dinero, ¿por qué va a seguir siendo la moneda internacional? Ahí es donde buscan ese pretexto y se pasan por el arco del triunfo las constituciones de los países que se les oponen, como es el problema de Siria, profe. Él nomás la está haciendo que super policía. Y él siempre, cuando ve que le van a afectar económicamente a su economía, se opone bien feo. Yo así lo veo a él. Es bien convenenciero nada más. Ese es el problema, precisamente, entre verificar dónde están los límites entre el derecho internacional y el derecho constitucional. Después de que vamos al video, vamos a establecer esos límites, pero vamos al video, seguimos con el tema de la controversia y ahorita lo vamos a cerrar, ¿de acuerdo? Sí, profe. Listo. La palabra al representante de Bolivia. Muchas gracias por darme la palabra y también por haber hecho la convocatoria a esta sesión pública abierta del Consejo. Es imprescindible que no solamente los miembros de nuestra organización, sino el mundo entero vea que las posiciones de los miembros del Consejo de Seguridad con absoluta transparencia en el marco de lo sucedido en los últimos días en Siria. Bolivia ha solicitado la convocatoria de esta reunión preocupada por los sucesos que se han registrado en las últimas horas. Mientras el Consejo de Seguridad debatía propuestas sobre cuál iba a ser el mecanismo de investigación de los horribles ataques con armas químicas de los que ha sido testigo la humanidad, mientras discutíamos las palabras que se iban a utilizar en una resolución que debía ser tratada por este Consejo, mientras los miembros permanentes y los miembros no permanentes planteábamos propuestas para el texto de esa resolución, Estados Unidos preparaba a su vez y ejecutaba un ataque unilateral. Los ataques con misiles, por supuesto, son una acción unilateral y representan una grave amenaza a la paz y seguridad internacionales. ¿Por qué? Porque a lo largo de los últimos 70 años, la humanidad ha construido una estructura no solamente física, no solamente institucional, sino además una estructura legal. Ha construido instrumentos de derecho internacional para evitar justamente que los más poderosos ataquen con impunidad a los más débiles,
para garantizar un equilibrio en el mundo y evitar, por supuesto, que hayan gravísimas violaciones a la paz y seguridad internacional. Creemos que es deber de este Consejo, pero no solamente del Consejo, de la Organización de Naciones Unidas en todos sus órganos, defender al multilateralismo. Estamos aquí para defender al multilateralismo. Hemos acordado que esta carta, la Carta de Naciones Unidas, tiene que ser respetada. Y esta carta prohíbe las acciones unilaterales. Toda acción debe ser autorizada por el Consejo de Seguridad de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas. Me voy a permitir leer un par de artículos para que todos podamos refrescar un poco la memoria. El artículo 24 de esta carta dice lo siguiente: a fin de asegurar acción rápida y eficaz por parte de las Naciones Unidas, sus miembros confieren al Consejo de Seguridad la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales y reconocen que el Consejo de Seguridad actúa a nombre de ellos al desempeñar las funciones que le impone aquella responsabilidad. Este Consejo no son solamente los 15 miembros que estamos sentados en esta mesa. Nosotros representamos a los 193 estados de esta organización y a través de ellos a los pueblos del mundo. Y hemos acordado que las acciones unilaterales violan el derecho internacional. Mientras ayer discutíamos los proyectos de resolución, mientras nos esforzábamos para plantear alternativas y llegar a un consenso y mostrar unidad en el Consejo de Seguridad, Estados Unidos no solamente ataca unilateralmente, sino que cuando todos estábamos aquí discutiendo y exigiendo la necesidad de una investigación independiente, imparcial, completa y concluyente de esos ataques, Estados Unidos se convierte en el investigador, se convierte en el fiscal, se convierte en el juez y se convierte en el verdugo. ¿Dónde está la investigación que permite determinar objetivamente quién es el responsable de esos ataques? Esa es una violación gravísima, gravísima al derecho internacional. No es la primera vez que sucede esto. A lo largo de la historia podemos recordar muchos episodios en los que varias potencias, no solo Estados Unidos, varias potencias han actuado unilateralmente violando la Carta de las Naciones Unidas. Pero el hecho de que pase una vez más no significa que las Naciones Unidas y sus Estados miembros tengan que aceptarlo. En septiembre del año 2013, Estados Unidos también amenazó con iniciar ataques en contra de Siria. Y yo recuerdo lo que dijo el entonces secretario general Ban Ki-moon en esa oportunidad. Y permítanme leer la cita en inglés de lo que dijo el secretario general. Abro comillas. The Security Council has primary... El Consejo de Seguridad es el principal responsable de la paz y la seguridad internacionales. Ese es mi ruego, que todo se maneje en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. El uso de la fuerza solo es legítimo única y exclusivamente en ejercicio de la legítima defensa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas y o cuando el Consejo de Seguridad aprueba dichas medidas. Fue la posición de la Secretaría, del secretario general de ese entonces, que contribuyó a evitar una acción unilateral en situaciones muy parecidas a las que estamos viviendo ahora. Este ataque representa una amenaza a la paz y seguridad internacionales porque representa una amenaza a los procesos políticos de Ginebra y Astana. Lo dijo muy bien el señor Feldman en el mensaje del secretario general, que es imprescindible evitar que haya un escalamiento de las tensiones que rompan lo avanzado, aunque haya sido muy poco, tanto en Astana como en Ginebra. Y decía, no es la primera vez que sucede esto.
Quiero recordar lo que pasó en este mismo consejo hace algunos años, para ser preciso, el miércoles 5 de febrero del año 2003, cuando el entonces secretario de Estado de los Estados Unidos venía a esta sala a presentarnos, según sus propias palabras, pruebas contundentes de que existían armas de destrucción masiva en Irak. Y yo creo que es imprescindible que recordemos esas imágenes, que recordemos que en esta misma sala se nos dijo que habían armas de destrucción masiva en Irak y que eso motivó una invasión. Y esa invasión, después de esa invasión, se han registrado 1 millón de muertos. Y se ha desatado una serie de atrocidades en la región. ¿Podríamos hablar de ISIS sin esa invasión? ¿Podríamos hablar de esa serie de gravísimos y horrendos ataques en distintos lugares del mundo sin esa invasión ilegal? Creo que es imprescindible que recordemos lo que la historia nos enseña. En esa oportunidad, Estados Unidos afirmaba con contundencia de que tenía todas las pruebas para demostrar que Irak tenía armas de destrucción masiva. Nunca se encontraron. Nunca se encontraron. Quiero reiterar lo que dijo el presidente Evo Morales hoy en la mañana. Y abro comillas. Pienso y siento, espero no estar equivocado. Las armas químicas en Siria son una excusa para una intervención militar. Las acciones unilaterales son acciones imperiales. A Estados Unidos no le interesa el derecho internacional. Deja de lado a la ONU cuando le conviene. Los problemas internos de los países se deben resolver con diálogo, no con bombardeos. Esta acción amenaza la seguridad internacional y la paz mundial. Cierro comillas. Creo que es importante hablar del doble estándar cuando se está en los salones de Naciones Unidas y cuando se actúa en lo que puede ser considerado la vida real. Y mis pueblos, los pueblos latinoamericanos y caribeños, han sufrido a lo largo de la historia esa realidad. Nos hablan del discurso de los derechos humanos que nosotros cumplimos, pero cuando el discurso de los derechos humanos no les alcanza para sus intereses, violan sistemáticamente los derechos humanos. La serie de golpes de Estado en América Latina han sido organizados, financiados por la CIA. Esa es una verdad histórica, no es retórica, no es un discurso, es una verdad. Recordemos el golpe de Estado en 1973 en contra del gobierno constitucional de Salvador Allende, financiado por la CIA. Recordemos la Escuela de las Américas, en la que se enseñaba a los soldados a torturar. Había manuales de tortura. Y eso se enseñaba a los militares latinoamericanos en la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Cuando interesa el discurso de derechos humanos está bien, pero cuando ya no cumple con sus intereses, ya no importa. Lo mismo pasa con la democracia. Cuando conviene a sus intereses, defensores de la democracia. Pero cuando no, financian golpes de Estado. Y lo mismo pasa lamentablemente con la Organización de Naciones Unidas y con este Consejo. Que cuando ya no cumple con sus intereses, entonces no importa el multilateralismo. Para algunas cosas que les conviene, está bien el multilateralismo. Están bien las Naciones Unidas. Pero cuando no, cuando sus intereses se contraponen, entonces no interesan ni las Naciones Unidas, ni los derechos humanos, ni la democracia. Decíamos, cuando condenábamos de manera inequívoca los ataques químicos, que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como una caja de resonancia de la propaganda de guerra ni del intervencionismo. Que el Consejo de Seguridad no debe ser usado como un peón a sacrificar en un tablero de ajedrez, en el tablero de ajedrez de la guerra. Este Consejo, estas Naciones Unidas son al final la última esperanza que tenemos para garantizar la paz y la seguridad internacional
basadas en principios, basadas en normas, basadas en un Estado de Derecho internacional. Señora Presidenta, asimismo me permito señalar que es imprescindible hacerlo así como usted ha convocado de esta reunión de manera muy transparente. Manifestar la preocupación de que lamentablemente existen miembros de primera y miembros de segunda en este Consejo. Miembros permanentes que no solamente tienen el derecho a veto, sino que controlan los procedimientos, que controlan la toma de decisiones. Y los otros 10 que estamos eventualmente y que se nos consulta o se nos convoca solamente a veces, no para aportar, sino solamente para suscribir ciertas posiciones. Ese no es el multilateralismo. Bolivia desea reiterar su enérgica condena al uso de armas químicas o el uso de elementos químicos como armas por ser un hecho injustificable y criminal, independientemente de su motivación, donde quiera que sea, cuando sea y por quien quiera que sea cometido. Y reiteramos que exigimos cuando se dé uno de estos casos unas investigaciones independientes, imparciales, completas y concluyentes. Lamentablemente los ataques de ayer le han dado un golpe mortal al JIM, al mecanismo de investigaciones, a la OPAC, para que puedan llevar adelante una investigación y se sepa con exactitud qué es lo que ha sucedido hace algunos días en Irak. Reiteramos que los responsables de esos actos tienen que ser debidamente procesados y sancionados con el mayor rigor de la ley. Lo mismo con las acciones que violan el derecho internacional y ponen en peligro la seguridad internacional. Listo, hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a dejar de compartir y regreso nuevamente con ustedes. Bien, como podrán darse cuenta, existe un conflicto abierto entre el debate que se da en el Consejo de Seguridad de la ONU, precisamente porque se pone de pretexto, de alguna forma, en algunas ocasiones, los derechos humanos para poder ejercer la legislación internacional. Y en este caso, tal y como ustedes lo están viendo por parte de este representante del gobierno boliviano, que a pesar de la investigación en el país sirio, nunca se encontraron como tal indicios de fabricación de armas de destrucción masiva, cosa que sí defendió a capa y espada a los Estados Unidos de Norteamérica para justificar el ataque que habían tenido. Ahora, dentro de este esquema, volvemos a tener un conflicto. ¿Qué valía más? ¿La Carta de la ONU y la intervención de Estados Unidos o el gobierno de Siria de resolver sus propios asuntos internos? Pues ya lo digo todo el señor, yo nunca lo había visto boliviano, ¿Sí? Lo dijo mejor que yo, profe, me gustó su discurso. Estados Unidos cuando quiere, respeta las leyes y sí, apoya a la ONU y la Carta de la ONU, ajá, sí, pero cuando no se la pasa por el arco del triunfo, sí, realmente, ¿qué es lo que lo motiva? Yo me pregunto qué es lo que lo motiva a Estados Unidos siempre para no respetar la Constitución en el caso de Siria, sí, en el caso de ese país, sí, si lo que cuenta realmente es la Constitución de ellos saben cómo regirse, pero algo hay que ahí no le gustaba a Estados Unidos, como es un metiche de primera, él busca, pues siempre, lo que anda detrás de él es el dinero o el petróleo, quién sabe qué sea, pero ¿sabe qué? ¿Por qué con nosotros no se arranca una guerra? Y sí, nosotros sí les hacemos, somos los incómodos, sí somos los incómodos. ¿Por qué no se la avienta? Número uno, porque somos los que nomás nos divide una pedorra, perdón, disculpe usted, profe, pero una pequeña línea. Y sabe que no puede aventarse una guerra, y aunque supiera que en México estamos haciendo armas químicas de destrucción masiva, le apuesto que no se avienta el tiro, no se lo avienta con nosotros, no se lo va a aventar.
Bueno, porque yo sabe que nos vamos a creo, morir, pero también se va a ir todo, se va a ir también con nosotros, y sabe cómo somos, que somos bien aguerridos, pero siempre voy a que primero, debe de justificarse para una guerra o una intervención antes de que ataque, primero va a demostrar bien ante las Naciones Unidas o ante todo el mundo que sí realmente México está haciendo armas de destrucción masiva. Pruebas, no que como dijo ese señor se adelanta y nada más respeta cuando le conviene. Entonces, si nada más van a respetarse, va a respetarse cuando les convenga a esos países poderosos el Tratado de las Naciones Unidas o la Constitución de las Naciones Unidas, no tiene caso entonces estar o pertenecer a la ONU, porque entonces la ONU no pone ningún orden. bueno, Entonces nos llevemos siempre mejor y hasta aquí la dejamos y mejor nos llevamos como países, pero tampoco nos conviene porque también son, todos los demás son perros, pues. Entonces, hay que respetar, pero primero nuestra constitución. Yo voy a que primero nuestra constitución, siempre como dice aquí en el principio, únicamente cuando en la Constitución no se hable de derechos humanos, se pueden romper las normas de la solamente, ¿sí? En lo demás, nosotros tenemos que arreglar nuestros problemas y ninguna Constitución, por muy mundial y pregona que sea, puede estar por encima de nuestra Constitución mexicana o la Carta Magna de los Estados Unidos mexicanos. Yo digo así y me sigo afanando. ¿Por qué? Porque no les creo, es un pretexto nada más de que hay que respetemos la ONU, que la ONU es la que, ¿y por qué cuando quieres te sales? Pues Estados Unidos. Apenas acaba de pasar y ¿qué dijo el Donald Trump? Con referencia a lo del COVID. Se salió de la Organización de la Mundial de la Salud, dijo, yo ya no pertenezco más. Cuando quiere y cuando le conviene, entonces sí, ¿no? ¿Qué dijo ahorita con lo de las vacunas? ya regresaron a la Tampoco. ONU. Ya regresaron a la ONU, qué poca. O sea, no es así. Realmente ese señor que habló de Bolivia, no sé quién sea, pero les dijo su mera verdad. Y primero vamos a arreglar nuestros problemas nacionales, nuestros problemas nosotros, y ninguno nos vamos a dejar que nos pisotee. Primero nuestra constitución. Y si nos conviene, cuando habla aquí de derechos humanos, que nuestra constitución no contemple los derechos humanos, bueno, sí podemos poner la nueva idea a una norma. Es más, hasta modificar nuestra constitución para que se adapte más o menos a la moral mundial. Hasta ahí. Pero no para que ellos digan, a ver, no, sí, que entre en un momento, aquí no somos tontos, pues. Bueno, yo me enojo, profe, perdónenme, que me da No, mucho coraje está porque bien que de alguna Estados forma Unidos se vayan es bien expresando, gandalla. se vayan Sí, me estoy expresando. sacando. Solo que ahí tal vez haré una aclaración. En el tema de que si Estados Unidos viene con nosotros a hacernos la guerra, yo creo que no es buena idea pensar en algo de esa naturaleza. No le tengamos Eh, miedo, profe. No porque, las porque pellizca. el problema no es ese, Josué, el problema es que nosotros no tenemos el armamento para responder. Sería más una masacre para nosotros el irnos a un conflicto bélico con ellos. Porque recuerda que hoy el armamento ni siquiera es, o las batallas de militares hoy ya no son cuerpo a cuerpo como pasaron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en donde pues sí peleaban frontalmente o por ahí del mediados del siglo XIX todavía los conflictos militares se resolvían soldado contra soldado. Hoy ya no. Hoy la tecnología ha avanzado tanto que prácticamente lo que se trata de evitar es la confrontación cuerpo a cuerpo. Hoy con satélites dirigidos, con misiles también dirigidos de manera satelital, ya sin necesidad de alguna forma de que los propios soldados vayan a las tierras de estos países para poder hacerle frente. Entonces, en el caso de Estados Unidos, pues ellos tienen mucho armamento de esta naturaleza. Y en el caso de México, Sí, profe. nosotros no contamos con ese armamento. Es verdad, no tenemos ese armamento nosotros. Ni tampoco Pero usted contamos cree que con me armas conviene, nucleares. por poner un ejemplo, profe, ¿usted cree que yo me conviene pelearme con mi vecino que colinda conmigo al lado? Yo creo que no.
Si le aviento una bomba, me va a llevar también la tiznada a mí. No, pero Si no le es, aviento, si le aviento algo, también me la va a revirar. O pero sea, no, somos no es el vecinos. mismo caso, Si Josué, no él es el mismo avienta, caso. aunque aviente una bomba de radiación o de destrucción masiva, ¿usted cree que no también le va a tocar agüita de su propio Sí, Josué, pero chocolate? no es Sí la le misma toca, por eso magnitud, a eso me no se la refiero. avienta. Mire, A eso me profe, le refiero, voy a Josué. decir No algo. es la misma magnitud y por otro lado, la comparación que haces tampoco va al alcance que era el conflicto que estamos abordando entre una guerra entre Estados Unidos y México. No es la misma comparación, no es el mismo conflicto. Como te decía, hoy los sistemas tecnológicos en materia de militares y en el tema de armamento pesan mucho. Y ahorita el único país que podría hacerle frente militarmente a los Estados Unidos sería el Rusia. ejército de Rusia, precisamente porque cuentan con la misma o con Tecnología. tecnología equivalente. Nosotros no contamos con tecnología, nosotros lamentablemente hemos tenido un rezago armamentista de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, ahí Por los finalizamos. mendigos tratados, por los mendigos Regresamos tratados, entonces al profe. tema de la Ahora sí que cuestión por de los que obviamente, tratados de la ONU, ¿perdón? ellos son los que por los tratados de la ONU, por eso nos han sometido así. Hay Esa es la tratados, realidad. hay tratados, para ser específico, es el Tratado de Tlatelolco, Ah, exactamente. en Usted el sabe cual mejor de eso. los Estados Unidos de Norteamérica lograron que todos los países latinoamericanos tuvieran que comprar armamento y no pudieran fabricar. Ni también Ujú. no pueden tampoco llevar a cabo investigación armamentista. Por eso los países, todos los países latinoamericanos, tienen que depender de los países de primer mundo, que ellos sí generan armamento y tienen que comprarles. Pero como tal, estos países, desde México hasta Argentina, no contamos con armamento ni tampoco contamos con investigación armamentista, precisamente o por el Tratado de Tlatelolco, que impide que los países puedan ir a la investigación armamentista. Ah, pero Entonces, Estados Unidos no los respeta el Tratado de Tlatelolco. O sea, ellos, quiere que se lo ellos respeten. como tal no ¿Mm? están adheridos, Josué, al tratado. Es un Pero tratado, todos los demás sí, los demás países sí lo tuvimos que los demás hacer. sí, ellos no, exacto. Ellos no, y siempre van a ser así. Pero el mexicano es muy ingenioso. ¿Mm? Bueno, profe, es que sí me apasiona esto y me da coraje, porque la No, verdad, Estados Unidos no está respeta bien que te apasione. a nadie respeta. Al final de cuentas, Josué, Lo el, bueno que el- hizo el presidente apenas en esos días que subió Biden y les dijo, o sacas a tu gente, esos de la Interpol o no sé quiénes sean, los sacas de aquí, ese intervencionismo, esos que están aquí nomás jodiendo, ya, gracias a Dios, ya salieron. ahorita si ¿Mm? quieres hablamos al respecto, José, pero bueno, Sí. está bien que te emociones porque de eso se trata también mi función como docente, que las clases se vuelvan participativas. Y obviamente, como vuelvo a repetir, ahorita en los ejemplos que hemos estado dando y ahorita con el video que vimos, no he cerrado la idea del conflicto entre derecho internacional y derecho constitucional y cuáles son esas excepciones. Sin embargo, les planteo la problemática que existe hoy en día a nivel global para que ahorita aterricemos ya con las soluciones, ¿de acuerdo? Very good, very, very, very good. Marisela, ¿algo que quieras comentar? No, profe. No, profe. Ok, listo. Bien, entonces voy a ir a la pizarra y vamos a regresar y otra vez regresamos a los fundamentos, ¿de acuerdo? Porque tenemos lo siguiente. Precisamente vamos a dividir nuestra pantalla en dos, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a hablar del derecho internacional. Y aquí vamos a hablar del derecho constitucional o derecho interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa para el derecho internacional? Vamos a poner aquí y aquí. Para el derecho internacional, primero está la legislación internacional. Y de esta legislación internacional, por debajo de ella está la legislación de los países. Que entre paréntesis le vamos a poner constituciones.
En el caso del derecho constitucional, nos dice, primero está la legislación local, la legislación nacional, así lo vamos a dejar, nacional, entre paréntesis de los países, países o constituciones, y por otro lado, después de esta, y en caso inverso, vamos a encontrar a la legislación internacional. Entonces, este es el conflicto que vamos a estar teniendo a menudo. Entre estas dos posturas. Como podrán darse cuenta, ambas posturas plantean una solución diferente. Ahora, la legislación internacional en realidad consiste en dos. Hay dos legislaciones internacionales. Bueno, hay mucha legislación internacional, pero hay dos fundamentales del por qué se cree que los tratados a nivel internacional valen más que la Constitución. Y eso tiene que ver con la propia Carta de la ONU. A pesar de que te diga que es respetuosa de las soberanías, lo cierto es que esa misma te establece que se pueden intervenir los estados desconociendo las constituciones. Entonces, eso también es grave. Y por otro lado, aparte de la Carta de la ONU, tenemos el Tratado de Viena, o el mejor conocido, así es el mismo, el Tratado de Viena es este mismo también, el Tratado de Tratados. Porque te explica, entre otras cosas, cómo se van a crear las legislaciones internacionales y la obligación que existe de los estados incluso de modificar sus constituciones a los tratados internacionales. Mientras que en el esquema de derecho constitucional, este te dice que primero están las constituciones y después la legislación internacional. ¿De acuerdo? Pero también esta legislación de derecho constitucional te pone una regla. Excepciones. Existen excepciones, XC. ¿Y cuáles son esas excepciones? Lo que expliqué con ustedes hace tiempo. Bueno, no hace tiempo, no, tendrá hace como 2 semanas. ¿Cuáles son las excepciones a este derecho constitucional? El principio pro persona, y la convencionalidad. El principio pro persona y la convencionalidad. Ahora, sobre ese sentido, ¿ya se acordaron ustedes? Porque incluso eso creo que ya lo vi con ustedes. ¿En qué consiste el principio pro persona, el control constitucional y la convencionalidad? A ver, revísenle. Ya se los expliqué estos dos. Control constitucional, principio pro persona y convencionalidad. Sí, había, es que estaba ahí escribiendo, o sea, haciendo esto que dibujó este profe.
No, pero digo, esos A principios. ver, el principio pro persona Ajá. es a ver, ay, hay que pegar. El ¿Recuerdan que les principio pro dibujé tres persona, pirámides? sí, pero Busquen esas ay, pirámides. Díganme si ya lo expliqué. Yo creo que sí. sí lo explicó, sí lo dijo, sí Ujú. lo había dicho, sí nos los explicó. Y ¿Ya lo encontraste en tu libreta? estoy pasando mis apuntes todavía de esto. ¿Tú ya lo encontraste, Marisela? Sí, profe, aquí es donde nos explicó qué es el criterio de selección de una norma, ¿no? ¿Es correcto? Ok, bueno, entonces, si ya lo expliqué, esas son las excepciones al derecho internacional, es decir, que hable sobre principio por persona y que hable acerca de convencionalidad. Recuerden, control constitucional, constitución, leyes federales y hasta el tercer lugar, tratados internacionales. Si hablo del principio pro persona, te dice que si existe un conflicto entre la Constitución y un tratado internacional en materia de derechos humanos, se tiene o tiene que prevalecer aquel que sea más protector para la persona. Sí, ya nos había dicho, sí, aquí está, ya nos. En el caso de la Exactamente. constitucionalidad, yo les expliqué que ahí la jerarquía no existe, ahí simplemente es aplicar el mayor protector. ¿Cierto? Chicos. Está algo enredado, ¿no, profe? Bueno, Sí, profe. siempre entre países, pues siempre se van a llevar de frente a la gente que nada que ver, y ahí se violan los derechos de las personas, ¿no? Pues lo que sucede aquí es que teóricamente, y aquí he de hacer la repetición, teóricamente existe una clara limitación del derecho internacional con el derecho constitucional de los países. Vuelvo a repetir, teóricamente está resuelto, teóricamente hablando, pero pragmáticamente esa línea no se respeta. El ejemplo ahorita del video que les acabo de poner, donde los bolivianos acusan a los Estados Unidos de no respetar esas líneas, esos límites que se establecen tanto en el derecho internacional como en el derecho constitucional. ¿Me ibas a decir algo, Josué? No, sí, sobre esto del principio por persona, que debe de aplicar la ley de acuerdo a cómo más me convenga o beneficia a la persona. En efecto. Sí. Sí, de hecho ponía ahí la racionalidad, habíamos ese día también lo de la racionalidad jurídica, sí, la ley, los derechos humanos, la normativa de los con que podíamos auxiliarnos, sí, para poder llegar a establecer el punto de qué es lo que más importante o es más importante para nosotros o para la gente. Sí, aquí están los apuntes. Eso es Entonces, todo. esa es la parte que hay que ir comprendiendo en cuanto al tema de la interpretación constitucional. Como lo decía Marisela hace un momento, ¿es complicado? Sí, es complicado. Vuelvo a repetir, en la teoría todo está resuelto, en la teoría, pero en el mundo real, en el pragmatismo, sigue existiendo este conflicto entre qué vale más, la Constitución o el tratado internacional. Y lo que hemos estado viendo es que a nivel internacional el que está prevaleciendo es los tratados internacionales por encima de las constituciones. Pero si estudiamos el fenómeno desde el derecho interno, podremos esclarecer que la Constitución siempre será la máxima norma, salvo cuando se habla acerca del principio por persona o el principio de convencionalidad. Sí, profe. Entonces, en eso básicamente consiste el conflicto que hoy en día se está generando. Ahora, sobre esta parte, y como decíamos hace un momento, ¿existe de alguna forma dentro de esta situación
otras añadiduras, sí, pónganle allí. Los derechos humanos que están en tratados internacionales. Espérame, profe, tantito. Los derechos humanos que se encuentran en tratados internacionales se encuentran perfectamente delimitados. Coma, pero por otro lado, existen dos tipos de obligaciones. La primera de ellas, respecto de funcionarios públicos. Y la segunda de ellas, de la ciudadanía. Punto y aparte. O punto y seguido, mejor dicho. Esto es así porque el segundo párrafo del artículo primero de la Constitución segundo párrafo de la Constitución. El segundo párrafo del artículo primero de la Constitución establece la obligatoriedad de los servidores públicos de preservar y proteger en cualquiera de sus competencias los derechos humanos de las personas. Luego entonces, pues esto quiere decir que cualquier funcionario, fíjense, dice cualquier funcionario en la medida de sus competencias. El tránsito tiene que velarte tus derechos. El policía tiene que velar por tus derechos. El juez tiene que velar por tus derechos. ¿Mande? No lo hacen. Pero la obligatoriedad está así. ¿Por qué? Porque el artículo primero, párrafo segundo, establece esa obligatoriedad. Así es, profe. Ahora, ¿por qué de la ciudadanía también existe esa obligatoriedad? En el respeto al tema de derechos humanos. Porque también se establece en el quinto párrafo. ¿Lo escribimos eso? ¿Sí? ¿Cómo lo escribimos, profe? Porque también se establece en el quinto párrafo del artículo primero de la Constitución que se prohíben prácticas de discriminación.
ya no apunten. Entonces, ahí queda claro que las autoridades están obligadas con base al segundo párrafo del artículo primero, y los ciudadanos están obligados a protegerlos también en base o con base al párrafo quinto del artículo primero de la Constitución. ¿De acuerdo? Así es, profe. Entonces, en este supuesto, básicamente existe responsabilidad de ambos, tanto del orden de gobierno como el tema de la cuestión de los propios ciudadanos. Ahora, en el caso de las autoridades, aquí aplicando el tema de la excepción, es decir, en qué casos vamos a poder aplicar un derecho humano o un tratado internacional por encima de la Constitución, ¿de acuerdo? Viene y se establece esa excepción, que de alguna forma resulta un poco complicada, pero en realidad no es tan complicada. Pero a lo que voy es lo siguiente: si el conflicto que se va a estar dando limita derechos humanos, viola o de alguna manera restringe, cada autoridad, en base al párrafo que mencioné, debe de proteger el derecho humano correspondiente. Veamos este video rápido y regreso. Con QuickBooks genera automáticamente reportes de pérdidas y ganancias, ventas, gastos y hojas de balance. Bienvenidos a esta nueva cápsula del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Les quiero platicar del control de convencionalidad. Es un tema de la mayor relevancia que potencialmente puede suponer una gran transformación. Una transformación, diríamos, de fondo del sistema jurídico mexicano. ¿De dónde surge la idea del control de convencionalidad? La verdad es que originalmente se trata de una creación conceptual, una creación jurídica, pues de un jurista mexicano muy prestigioso, maestro de generaciones y generaciones de abogados mexicanos, cuyo nombre es Sergio García Ramírez. Don Sergio García Ramírez fue, como seguramente ustedes saben, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en esa calidad, precisamente, en un voto que como juez interamericano dictó en el caso Mirna Mac Chang contra Guatemala, don Sergio propuso este concepto de control de convencionalidad, que luego fue desarrollado en otros votos particulares del mismo juez García Ramírez y finalmente adoptado por el Tribunal Interamericano, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2006, en un caso famoso, uno de esos casos que podremos llamar casos líderes, que es el caso Almonacid Arellano contra Chile. Precisamente en el párrafo 124 de esa sentencia, la Corte, ya como tribunal, no en un voto particular de uno de sus miembros, asume esta doctrina del control de convencionalidad y poco a poco la va perfilando, la va mejorando, la va extendiendo en sus efectos, hasta llegar a darle una conformación muy amplia, que es la que tiene hoy en día. Después de Almonacid Arellano contra Chile, la Corte retoma el mismo asunto del control de convencionalidad en casos como Aguado Alfaro contra Perú, conocido como los trabajadores cesados del Congreso, y luego también lo aplica a casos en donde México fue parte, en casos contra el Estado mexicano. Por ejemplo, en un caso muy famoso que seguramente ustedes han escuchado, se aplicó la tesis del control de convencionalidad contra México. Me refiero al caso Rosendo Radilla Pacheco contra México, precisamente. Ahora, antes de referirnos al caso Radilla y de los efectos que tiene en el sistema jurídico interno para ir creando el control de convencionalidad en sede nacional, es importante que intentemos conceptualizar este control de convencionalidad. En realidad podemos hacer un símil que estimo que puede ser útil para entender los contornos de este control de convencionalidad. Déjenme ponerlo de la manera más sencilla posible. El control de convencionalidad es
en sede externa y con otro parámetro, o en sede interna, pero también con otro parámetro, igual al control de constitucionalidad. ¿Qué hacemos en el control de constitucionalidad? Tomamos una norma constitucional y la confrontamos con una norma de rango inferior para ver si la norma de rango inferior es o no compatible con la norma constitucional. Naturalmente, si la norma inferior no es compatible, tenemos que declarar su invalidez. Una norma inferior que vaya en contra de una norma superior es, por ese mismo hecho, inválida. Pues bien, esto mismo que aplicamos en el control de constitucionalidad, lo podemos aplicar en el control de convencionalidad. Pero decía, tenemos otro parámetro. ¿Por qué? Porque en vez de tomar única y exclusivamente como parámetro de control la Constitución, lo que hacemos es tomar los tratados internacionales. Y en ese sentido, pues México ha firmado muchísimos convenios, muchísimas convenciones, muchísimos tratados que contienen derechos humanos. Ha firmado más de 170 tratados que contienen derechos humanos, y ese precisamente debe ser el parámetro para ejercer el control de convencionalidad. Naturalmente, eso es una buena noticia para los ciudadanos mexicanos. ¿Por qué? Pues porque de pasar de un parámetro de control limitado al texto constitucional, pasamos a un parámetro de control ampliado que tiene que ver con el uso intensivo que ante los tribunales mexicanos podemos hacer de los tratados internacionales que contengan derechos humanos. Ahora bien, es importante señalar que en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el control de convencionalidad ha sido caracterizado por dos distintas cuestiones que vale la pena mencionar. En otras palabras, el control de convencionalidad tiene dos características que son importantes y relevantes para ser entendidas por todos los juristas mexicanos. Me refiero, en primer término, al hecho de que la Corte Interamericana ha señalado que el control de convencionalidad es oficioso, que se debe de ejercer ex oficio. ¿Qué significa que sea oficioso? Que un juez nacional, un juez mexicano, para el efecto que a nosotros aquí en México nos interesa, tiene que llevar a cabo control de convencionalidad, aun si las partes, los abogados de las partes en un juicio del que esté conociendo ese juez, no lo hacen valer. Es decir, el control de convencionalidad deriva de un deber objetivo asumido por el Estado al firmar una convención internacional, y el Estado tiene que preservar ese medio de garantía y tutela de los derechos humanos, aun si los abogados no lo invocan, aun si los abogados no lo solicitan, aun si los abogados no lo piden. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de una obligación internacional, el cumplimiento de una obligación que está establecida en un pacto internacional firmado por México, no puede depender, no puede estar sujeto a la condición de que los abogados conozcan o no el tratado, lo invoquen o no lo invoquen, y sepan cómo utilizarlo y cómo argumentar con base en el propio tratado. Por tanto, ¿de quién es la obligación de preservar y observar la convencionalidad en el plano interno? De los juzgadores. Repito, de una forma oficiosa, de una forma ex oficio, sin que sea necesario que los abogados lo invoquen. Esa es la primera característica del control de convencionalidad, tal como lo ha señalado la Corte Interamericana. Pero hay una segunda característica. Este control tiene que ser de carácter difuso, dice la propia Corte Interamericana. ¿Qué significa que el control de convencionalidad sea de carácter difuso? Que lo tienen que llevar a cabo todos los jueces con independencia de la materia de que conozcan, del ámbito geográfico en el que ejerzan sus competencias, del fuero en el que se desempeñen, sea el fuero local o fuero común, o bien el fuero federal. Tienen que ser todos los juzgadores, porque es una tarea que lleva a cabo el Poder Judicial en su conjunto. Vale la pena señalar también que en un desarrollo ulterior, digamos, relativamente reciente de los últimos años, la Corte Interamericana ha precisado que el control de convencionalidad puede llevarse a cabo no solamente por autoridades judiciales, sino por cualquier autoridad. Cualquier autoridad está obligada en alguna medida a desarrollar, observar, garantizar y tutelar debidamente los derechos humanos previstos en tratados internacionales firmados y suscritos por México. Esto significa que también pues agentes que tienen que ver con la protección de derechos humanos, como las comisiones de derechos humanos,
como por ejemplo las procuradurías o fiscalías, como por ejemplo la propia administración pública en su conjunto, pues tienen que hacer cosas, tienen que dar pasos para establecer una debida garantía y tutela de los derechos humanos, naturalmente en la esfera de su competencia, naturalmente con las herramientas normativas que tengan a su alcance. Por tanto, en el caso Rosendo Radilla y en otros posteriores, en donde también México fue parte, se ha venido afirmando esta obligación del Estado mexicano de llevar a cabo control de convencionalidad, repito, de manera oficiosa y de manera difusa. ¿Cómo llega, sin embargo, esto a México? Porque estamos hablando de sentencias de la Corte Interamericana. Pues bien, en parte se debe a la ejecución del caso Radilla. El caso Radilla, si ustedes leen la sentencia, se podrán percatar o podrán advertir que implica obligaciones determinadas por la Corte Interamericana a cargo del Ejecutivo, del Poder Ejecutivo Federal, implica obligaciones a cargo del Poder Ejecutivo del Estado de Guerrero, porque ahí sucedieron los hechos. Recordemos que el caso Radilla es un caso de desaparición forzada de personas en el Estado de Guerrero en 1974 precisamente, y también en la sentencia del caso Radilla, la Corte Interamericana señala obligaciones para el Poder Judicial Federal. Para ejecutar esa sentencia en lo que corresponde al Poder Judicial Federal, pues el caso llega a conocimiento de nuestra Suprema Corte y la Suprema Corte abre un expediente varios. Se le quiso dar esta denominación toda vez que no se trataba de un procedimiento de los que ordinariamente conoce nuestro máximo tribunal. El expediente varios 912/2010. En ese expediente varios, digamos, por decirlo de una manera muy sencilla y muy abreviada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace propia la sentencia Radilla y dicta pues un pronunciamiento que se cuenta sin duda alguna entre los más importantes de la historia de nuestra Suprema Corte. De hecho, les recomiendo enfáticamente que busquen esta sentencia, que la lean, que la analicen, porque es una sentencia verdaderamente revolucionaria que deja atrás un paradigma que lleva instalado más de 60 años en la cultura jurídica mexicana. Este expediente varios 912/2010 fue objeto de propuesta ante sus pares. La propuesta, el proyecto, digamos, estuvo a cargo del ministro José Ramón Cosío. Pasa el tiempo y la Corte mexicana pues tiene oportunidad de seguir enfatizando estos criterios, de seguir haciendo un análisis del tema del control de convencionalidad, y una de esas grandes oportunidades llega cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su tribunal pleno, tiene que resolver la contradicción de tesis 293/2011. Esta sí lo puedo decir, así lo considero, así lo estimo. Esta es quizá la sentencia más importante de nuestra Suprema Corte en los últimos 20 o quizás incluso hasta los últimos 30 años. Es un pronunciamiento verdaderamente importante. Yo sugiero enfáticamente que también lo busquen, que lo puedan analizar, que tengan conocimiento de esta contradicción de tesis. Repito, contradicción de tesis 293/2011. ¿Qué es lo que aporta esta contradicción de tesis? ¿Por qué digo que es tan relevante? ¿Por qué ha venido a cambiar en buena medida la comprensión de lo que es el ordenamiento jurídico mexicano? Por dos razones fundamentales. Primero, porque yo creo que con la 293 ya se establece con claridad lo que podríamos denominar pues una especie de bloque de constitucionalidad. Algunos lo llaman bloque de convencionalidad. Nuestra Corte también lo ha referido como bloque de regularidad normativa, pero en todo caso se reconoce que en la máxima jerarquía del ordenamiento jurídico mexicano no está solamente el texto constitucional, sino que también están los tratados internacionales firmados y ratificados por México que contengan algún derecho humano, Esos tratados internacionales tienen el mismo rango que la Constitución. Dice en la sentencia de la contradicción de tesis, son constitución, son derechos humanos del máximo rango jurídico.
Pero hay un segundo elemento que nos interesa destacar respecto de la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y es el hecho de que en esa sentencia, que estuvo a cargo del ministro Arturo Saldívar, precisamente, en esa sentencia se señala que toda la jurisprudencia, repito, toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para el Estado mexicano. Es decir, todas las sentencias que han emitido y los criterios jurídicos que en ellas están recogidas obligan al Estado mexicano en la parte naturalmente argumentativa, no en la parte dispositiva. Los considerandos, por así llamarlo, por usar un término familiar en el derecho mexicano, las consideraciones jurídicas, por así decirlo, son obligatorias para el Estado mexicano y se tienen que observar. No nada más aquellas sentencias en las que México fue parte, sino todo tipo de sentencias. Y este es un reto para la cultura jurídica. El control de convencionalidad, una vez recibido en México a través de la contradicción de tesis 293 y de su precedente expediente varios 912 diagonal 2010, pues se ha venido desarrollando, se ha venido aplicando, los tribunales federales lo han ido pues dándole contenido, dándole un perfil cada vez más preciso y más aterrizado, y incluso se ha venido aplicando a materias pues que tradicionalmente podríamos considerar que eran un tanto ajenas al tema de los derechos humanos, un tanto incluso lejanas al tema de derechos humanos, como, cito uno de los ejemplos más conocidos, el derecho mercantil. Fíjense, cómo el control de convencionalidad ha impactado, ha venido a transformar incluso una rama del derecho, pues tradicionalmente señalada como de derecho privado, que es el derecho mercantil. Pues bien, lo ha hecho por el tema de la usura. La Convención Americana de Derechos Humanos señala que está prohibida la usura y cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre. Pues bien, tomando en cuenta este dispositivo de la Convención Americana, los jueces mexicanos han venido reiterando en diversos casos, y hasta que llegó el tema a la Suprema Corte y así lo definió, que aplicando la Convención, pues naturalmente está prohibida la usura, y por tanto los jueces de manera oficiosa tienen que proceder en determinados casos, bajo determinadas circunstancias, a reducir las tasas de intereses que se puedan haber pactado entre dos personas en un determinado instrumento jurídico como consecuencia de una obligación mercantil. Es decir, las tasas de intereses tienen que ser de tal nivel que no sean tasas usurarias, usureras o como lo queramos denominar. Tienen que ser tasas adecuadas conforme a el mercado de servicios bancarios, de servicios financieros. Tienen que tomar en cuenta cuestiones como la inflación, el tipo de agente que hace el préstamo, el tipo de contrato en el que se plasma la propia cláusula de intereses, etcétera, etcétera. Entonces, vean cómo, desde luego, en una rama del derecho, en una rama del ordenamiento jurídico mexicano, como es el derecho mercantil, también ha impactado el control de convencionalidad. Como lo ha hecho en el derecho familiar, como lo ha hecho desde luego en el derecho penal y de manera intensa, dado que hay una amplia jurisprudencia en la Corte Interamericana precisamente en esta materia. Así que no me resta más que, por una parte, sugerir que se acerquen a estas dos importantes sentencias de la Suprema Corte, el expediente varios 912 y la contradicción de tesis 293 diagonal 2011, que conozcan este tema y que lo apliquen cotidianamente en sus litigios, en sus argumentaciones. Ahí vamos a dejar y regreso para hacer algunas puntualizaciones importantes. Listo, voy a bajar aquí y esto es algo muy importante en este esquema. Vamos a ver lo siguiente. Estas dos excepciones de las cuales he hablado acerca, incluso ahorita como lo acaban de ver dentro del propio video, estas dos excepciones son muy importantes hoy en día porque se van a poder aplicar en cualquier aspecto. Incluso, normalmente lo que estábamos viendo es que esta obligación o estas excepciones en donde los derechos humanos eran necesarios para poder juzgar con cierta perspectiva, obviamente, y de acuerdo al párrafo segundo del artículo primero, se van a aplicar en el derecho público.
pero también al mismo tiempo, y como ustedes lo vieron, en algunos otros casos excepcionales, hoy también ya se habla acerca, por ejemplo, del derecho privado. Y por eso es que hablaba el doctor Carbonell en base a el tema y la cuestión del tema de la usura y el no estar como tal cobrando ciertos márgenes de alguna manera excesivos en el tema de los intereses. Esa es una realidad. De alguna forma, hoy lo que hemos estado teniendo en base a las escuelas de derecho es que la protección de derechos humanos va más allá de lo que ordinariamente conocemos, va más allá de lo que ordinariamente conocemos, como como materias, es decir, no solo la voy a aplicar en, por ejemplo, en la administración de justicia, no solamente la voy a aplicar ahí, la puedo aplicar, por ejemplo, en el tema de derecho familiar, cuando, por ejemplo, a lo mejor un juez quiere darle prioridad a las mujeres para conservar a los hijos en perjuicio de los varones, o lo puedo aplicar, por ejemplo, en el tema de contratos, ¿no? Cuando a lo mejor rento una casa y dentro de esa renta se me establece una penalización que puede ir o excede de alguna forma incluso el monto del cual se estipuló como tal el pago de la renta. Y si lo traslado a materia mercantil, la materia mercantil a lo mejor en el cobro de intereses, porque al final de cuentas ese cobro de intereses lo que va a estar generando también es que aquel que me cobre intereses tampoco me puede cobrar más de lo que establece el Código Penal, que el Código Penal pone la limitante en el tema de no cobrar más del doble de la tasa interbancaria que establece el Banco de México. Es una tasa anual, hay que revisar la página para poder saber hasta cuándo compete el doble, porque esta tasa es muy variable, a veces está alta, a veces está baja. Les pongo un ejemplo, la tasa en el gobierno del presidente Calderón estaba casi al 9%, y actualmente con Andrés Manuel, incluso el año pasado, estuvo al 3.25%, perdón. Entonces, hay más de un 50% de lo que aumentó, que disminuyó, perdón, de la época de Felipe Calderón a la época como tal de el presidente Andrés Manuel en el año pasado, porque ahorita otra vez ya tuvo una modificación y una actualización, y actualmente la tasa de interés se sitúa en 4.25 puntos porcentuales. Entonces, sobre ese sentido, siempre hay que tener mucho cuidado en los aspectos a que de alguna forma se están refiriendo los nuevos postulados, porque precisamente estos postulados están generando que el esquema de derechos humanos no solamente se haga obligatorio para las autoridades, sino que se traslade incluso en la interpretación de los conflictos jurídicos más allá de las propias materias que en teoría no deberían de tener. En este caso son las de derecho privado, que están en el derecho civil y derecho mercantil, y si a eso le sumamos que también se hace extensivo la protección para el derecho social, en donde tenemos el tema de seguridad social, el derecho laboral, el tema del derecho económico, el derecho agrario, prácticamente la protección de derechos humanos hoy en día es completamente grande. No hay como tal una limitación, y por lo tanto, solo en este tema, solo cuando se protejan derechos humanos, un tratado internacional puede estar por encima de la Constitución. Si no es el tratado que habla acerca de derechos humanos, entonces debe de prevalecer el texto constitucional, tal y como se establece en el artículo 133 de la Constitución. ¿Alguna duda, pregunta, comentarios, chicos? Ahí la compañerita, a ver qué dice. Marisela, ¿tienes alguna pregunta, duda? No, profe, bueno, podría ser, por ejemplo, tú firmas un pagaré y te establecen, bueno, ya no te ponen un porcentaje, y cuando te lo quieren cobrar, si no lo pagas, lo redoblan hasta que quieren. Entonces, ahí entraría este tema que dice, ¿no? Que En no efecto, puede ser más de lo que está establecido. Más de lo que se establece el Banco de México, pero también por otro lado, ahí hay comisiones de delitos. En el ejemplo que tú nos das, recuerda que el ocupar una firma en blanco implica también la cuestión de un delito, que en este caso es falsificación de documento privado, el que procedería aparte.
Dime, Josué. No, yo solamente digo que sí, está muy bien. ¿Yo das preguntas? No, no, ¿No? porque si empieza, me da usted cuerda, una hora y más con lo que estamos hablando ahí de derecho internacional o qué es, cómo se llama. No, uno que me cae tan gorda que no pone Ok, orden. bueno, pues la próxima semana espero causarte nuevamente tanto interés que te haga participar mucho, ¿te parece bien? No tanto, porque luego no dejo hablar allá a la compañerita y me da pena después. No, los dos, el chiste es que participen los dos. Pero bueno, yo creo que hasta aquí dejo la sesión del día de hoy Sí, y profe. pues bueno, No, es que nos son vemos. apasionantes las clases que da usted de veras. ¿Perdón? Sí, son apasionantes las clases. Bueno, son cosas que uno ya las trae, uno trae el hueso atravesado ya desde hace tiempo. Y como tocan estos temas tan sensibles, pues entonces se apasiona uno ahí, usted puede verlo. Pues Tiene muchas usted gracias, Josué, por ahorita decir que mis clases son apasionado. apasionantes. Pues sí, están buenas, están muy buenas clases, profe. Muchas gracias, José. Pues Sí, nos profe. estamos viendo y Ujú. hasta aquí la dejo. Cuídense, váyanse al Ok, baño o profe. al seminar algo. Sale, Cuídense. profe. A Adiós, buscar algo de profe. comer. Sale. Igualmente que tenga bonita semana, profe. Igual, hasta luego. Adiós, profe. Hasta luego.